vamos a estar en el debate con, hoy día nos van a acompañar José Risco, candidato a diputado por Lima por el partido Somos Perú con el número 13 y Octavio Salazar, candidato a diputado por Lima también de Avanza País con el número 26. Es un gusto, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos bastante agradecidos que hayan aceptado la invitación al canal. Entonces, este debate tiene como principal objetivo entender el regreso de Perú a la bicameralidad y preguntarnos qué tipo de Congreso necesitamos en estos momentos. Uno técnico, uno social, uno punitivo, uno garantista. Eso es lo que vamos a buscar en las respuestas concretas el día de hoy para que ustedes puedan conocer a sus candidatos y tomar las decisiones correctas. Un gusto poder tenerlos aquí, como ya lo había mencionado. Las reglas son claras, lo que estamos buscando es respeto mutuo entre los dos. Entonces, iniciamos con las preguntas. Vamos a ir con el bloque de economía y formalidad inicialmente. La primera pregunta es, ¿qué ley concreta presentará en su primer año como diputado por Lima? ¿A quién le gustaría iniciar? A la juventud, de preferencia, ¿qué dicen los jóvenes? Mi estimado José, agradecido. A ver, primero es un gusto poder acompañarlos y acompañar a las personas que nos ven ahora tras pantallas. Y creo que es oportuno, es preciso que podamos los diputados, los senadores, los que candidateamos en realidad, hacer valer nuestras propuestas mediante espacios serios y nos podamos concertar a través del diálogo. A la pregunta, ¿qué medidas? Bueno, muchas medidas enfocadas en economía y trabajo. Sí, ¿qué ¿Sí? ley concreta presentará en su primer año como diputado por Lima enfocado en la economía y la formalidad? Ya. Bueno, hablar de formalidad es hablar de un dolor de cabeza, ¿no? El 90% de la economía rural es informal, cerca del 60% de la economía en ciudad es informal, y esta es una costumbre que se convirtió en un mal endémico en el país. Y de hecho los estragos de la informalidad los vemos con sobrecostos, sobrecargas, presión tributaria demasiado alta para empresas que por más que sean chiquitas, al ya ser formales, tienen que tributar, tienen que pagar impuestos, lo que otros no pagan. Lo que tenemos que hacer es acoplar planes que incentiven a esos empresarios pequeños que hoy en día están al margen de la formalidad a sumarse. Pero claro, si tú les dices, oye, vente a la formalidad para que yo te empiece a cobrar impuestos y te empiece a hacer tributar y te voy a multar encima, nadie va a venir. Entonces hay que buscar incentivos que realmente te llamen a formalizarte. ¿Cómo qué incentivos? Oye, si te formalizas, accedes a créditos. Si te formalizas, tienes ventas directas y materiales al Estado. El Estado compra mucho textil, el Estado compra mucho calzado, el Estado compra mucho producto agropecuario. Los que le venden al Estado tendrían que ser esos pequeños empresarios, esos emprendedores formalizados, unidos a través de distritos comerciales o económicos, y ellos van a empezar a crecer. Cuando el emprendedor pequeño sepa que si hoy gana 100 siendo informal, mañana al ser formal va a ganar 200, créeme que va a dar un salto a la formalidad, pero con garrocha. Eso es lo que vamos a hacer. Qué muy interesante. Entonces, ¿usted qué ley presentaría en su primer año como diputado por Lima enfocado en la economía y la formalidad? Fíjese usted, en los últimos años hemos visto mucha informalidad en la materia laboral. Han habido un conjunto de accidentes o de escenarios en donde a los trabajadores lo han contratado sin ningún tipo de beneficio, sin ningún tipo de derecho. A los trabajadores lo han, hasta inclusive ha llegado un momento de la esclavitud. Y prueba de ello fueron estos jóvenes que murieron en un contenedor en esta, Gamarra. no de Amarra, acá en Ah, Nicolini, claro, en acá mesa en la redonda. Malvinas, por las Malvinas, como que también usted pudo haber comprobado este caso de esta trabajadora que murió en la Panamericana Sur cuando estaba haciendo limpieza en la Bema Central, sin ningún tipo de derecho, sin ningún tipo de beneficio, sin ningún tipo de nada. En consecuencia, lo que nosotros estamos proponiendo es el código de trabajo. Un código de trabajo mediante el cual ahí se garantice no solamente los derechos de los trabajadores, sino también sus obligaciones. Y así también podemos hacer de que el empleador de manera progresiva comience a hacer la formalización de sus trabajadores y del empleo. Y por lo tanto, bajo un sistema que sea de igualdad, de equidad, sin ningún favorecimiento para uno ni para otro, podemos lograr la formalización de los trabajadores en su conjunto. Y no solamente estamos hablando del caso de los trabajadores del sector privado, también para el sector público, para los regímenes especiales. En consecuencia, lo primero que hay que hacer en este caso es formular, contribuir y hacer de que con mi colega Octavio aprobemos el Código de Trabajo. Ok, entonces, justamente Octavio estaba mencionando el tema de los impuestos, que sumarle grandes impuestos a las MIPES, a las pequeñas y, grandes y medianas empresas, podría asustarlos para la formalización. Pero reducir los impuestos, ¿sería viable sin afectar el presupuesto para otras áreas del Estado? ¿No afectaría en ello? Ok, para responder a esa pregunta es importante entender cómo funciona el Estado en cuanto al tema económico, ¿no?
El Estado se procura de ingresos públicos que van a contribuir a través del gasto público en solventar necesidades públicas, seguridad, salud, educación. Es decir, se necesitan recursos que vienen de los privados, porque ojo, el Estado no genera riqueza per se. El Estado ayuda a regular, a administrar subsidiariamente la riqueza que hacemos los privados. En ese orden, hoy en día los privados que componen esa riqueza que recauda el Estado son muy pocos. Hablamos del 30% de los privados. El 70% restante, donde se incluyen actividades menores, medianas, mayores, ese 70% es informal. Hoy no contribuye con un solo el Estado. ¿Qué podemos hacer? Bueno, invitarlos a que ellos den el paso a la formalidad. Si ellos dan el paso a la formalidad, la base sobre la cual se tributa crece, más personas tributan. No habría necesidad, porque esto se presupuesta y se trabaja con base en números, de que los que están en el 30% hoy tengan que soportar más carga económica, más carga fiscal, porque la base ya creció. Eso es lo que buscamos. Pero reitero, hay que trabajar en medidas que te inviten a formalizarte y no que te obliguen, porque nadie quiere hacer algo por obligación. La gente va a pensar en su conveniencia y es normal que sea así. Tenemos familias que sustentar, trabajadores que apoyar. Muy bien lo decía José, yo estoy de acuerdo con el Código de Trabajo y estoy de acuerdo con que se trabaje en la juventud. Yo formo profesionales en mi negocio. Yo soy abogado, tengo un estudio de abogados, tengo gente joven que formo. ¿Cuántos otros profesionales, cuántos otros empresarios están dispuestos a formar jóvenes? Muy pocos. Siempre te piden, oye, tienes que tener 5 o 10 años de experiencia para venir. ¿Hay un incentivo para las empresas que forman profesionales jóvenes? No, pensemos en eso. Qué interesante la respuesta. Creo que más allá del debate van a ser las coincidencias que tengo con Octavio, porque efectivamente y adicionalmente somos abogados. De Claro. manera que como abogados tenemos que ver cómo la legislación se puede adecuar y se tiene que adecuar para que no solamente la juventud, sino también los que están actualmente en proceso o en trabajo, tengan la posibilidad de tener un trabajo digno, remunerado y que no sean víctimas de problemas como lo que hemos mencionado hace unos momentos. Y cuando uno dice la formalización, no solamente el sector privado, sino todos en general. Si nosotros damos facilidades a las pequeñas o medianas empresas mediante las cuales le reducimos un poco el IGB, por decirlo de una manera, o los impuestos que correspondan, para que se pueda incrementar la base tributaria. Y en función de eso se puede dar mayores posibilidades de atención a la población, salud, educación, seguridad, lo que se requiere. Pero coincidentemente con lo que dice Octavio, efectivamente hay que hacer toda una serie de gestiones para que desde el Congreso por lo menos logremos de que a nivel de la tributación se pueda ampliar la base tributaria para que todos puedan contribuir al tesoro público. Entonces, los dos mencionan, bueno, los dos han coincidido en muchos aspectos respecto a la pregunta, pero ahora me gustaría ser más incisiva. ¿Qué es lo que prefieren priorizar en el ámbito económico con las empresas desde su labor como legislativos, ¿no? Tal vez el crecimiento económico, tal vez la distribución o tal vez otras áreas. ¿Qué es lo que desean? Es que eso va a depender del Ejecutivo, no tanto del Legislativo. Nosotros lo que vamos a hacer es tratar de generar las leyes que correspondan para que el Ejecutivo las aplique como tal. Pero acuérdense muy bien de que la función del Congreso es legislar y fiscalizar, no es la de ejecutar. El que ejecuta es el Ejecutivo. Y si el Ejecutivo, que yo estoy seguro que Octavio coincide conmigo que Somos Perú va a ser realmente un gobierno como tal, vamos a generar los elementos suficientes para que la gente pueda contribuir más y podamos tener mayores recursos para dar la atención correspondiente. Vuelvo a repetirte, en salud, en educación, en generación de empleo, en todo lo que sea necesario para que nuestra población salga adelante, que nuestra población realmente contribuya y se desarrolle como tal y no tenga la necesidad de emigrar a otros países. ¿Cuál es su enfoque, su respuesta justamente con lo que estábamos mencionando? Desde el legislativo, desde la función legislativa, ¿qué es lo que usted mencionaría priorizar con el tema del bloque económico? Hay funciones que, como bien dice José, van a responder a una política directamente desde el Ejecutivo, pero creo que es importante alinear la visión país. Y lo que todos queremos es un país que deje la pobreza. La pobreza no se termina con gasto público vinculado a programas sociales. Esos son paliativos. La pobreza se termina con producción, con trabajo. Entonces es importante para eso, primero formalizar a toda esa masa de trabajadores que hoy están de espaldas a la ley. Porque un trabajador informal no es una persona, y a veces esto es importante que la gente lo sepa, un trabajador informal no es una persona que se lleva el dinero en el bolsillo y se va contenta por la vida. No, un trabajador informal es una persona que no tiene seguridad social, que no tiene pensión, que no tiene cuidados básicos, que no le responde a nadie, pero tampoco nadie le responde a él. Entonces pensemos en ayudar a esa gente. Cuando esas personas pasen a la formalidad,
las incorporemos en un programa laboral nacional integral, vamos a como país poder combatir, frenar y terminar con la pobreza. Y no lo digo yo, hay legislación comparada, hay experiencias comparadas donde ya se logró esto. Mira Chile, mira lo que pasó en los países bálticos. O sea, son experiencias positivas que podemos rescatar Estonia y aplicarlas aquí. Ok, entonces, ahora yéndonos para un ámbito que le preocupa a muchos peruanos, es el tema de la seguridad nacional. Hemos visto el aumento de las extorsiones, hemos visto el aumento de los robos, de los sicariatos, los asesinatos. Su partido propone restablecer la pena de muerte, es algo que está incluido en el plan de gobierno. Entonces, ¿usted lo impulsaría desde el Congreso? ¿Cuál es la postura propia de A ver, acuerdo a dicho tema? dos temas. Cuando hablamos de seguridad, una primera pregunta es, ¿cómo estamos en el país? ¿Cuál es el diagnóstico? Nosotros somos 33 millones de peruanos. Los países con menos índices de criminalidad, es decir, los países más seguros, tienen una métrica aproximada de 600 a 800 policías por cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos menos de 400. Si llevamos ese número macro, tenemos 250.000 policías en déficit. O sea, nos faltan 250.000 policías en las calles. Aún con eso, algo mejor podemos hacer, definitivamente sí. Pensemos en endurecer las penas. Creo que sicariato, y seguramente coincidimos con José, sicariato, extorsión, violación, deberían ser penas de cadena perpetua. Claro, hay un problema cuando hablamos de pena de muerte porque nosotros estamos adscritos al Pacto de San José. Y de hecho no podemos denunciar perdón, no podemos exonerar de aplicar lo que dice el pacto, salvo denunciemos al tratado y nos retiremos. Y esa va a ser una discusión que debamos tener en su momento. Pero en principio endurecer las penas y también reformar todo el sistema de justicia en su integridad. Los fiscales, los jueces deben tener más apoyo, sentirse seguros. ¿Cómo es posible que hace un tiempo empecemos a debatir sobre jueces sin rostro? O sea, aquí estamos en la época del terrorismo otra vez. O sea, ¿qué es eso? Tenemos que tener mano dura contra la delincuencia, pero sin miedo. Ellos son los que deben sentir miedo. Yo me hago una pregunta, ¿no? En otros países del mundo, a los grupos criminales conocidos en el exterior, llámese Tren de Aragua y otros, se les ha declarado objetivo militar. Estados Unidos los declaró objetivos militares y los votó. No sé si se acuerdan que hace un tiempo en Nueva York salían con sus motos y robaban. ¿Pasa eso hoy en Nueva York? No pasa más, porque cuando eres objetivo militar, te encuentran y te matan. ¿Qué estamos esperando? Entonces, ¿cuál es su postura frente a la pena de muerte? Yo estoy, a ver, en lo personal, yo estoy a favor de que se aplique la pena capital para delitos de esta envergadura. Si un miserable mata a una madre de familia con su niño al costado en un micro, ese malito tiene que dejar de existir. Es mi posición personal. Que comprendo. Entonces, usted, José, ¿cuál sería su postura Yo no sé, ante la pena de muerte? yo no Porque sé su partido si, no lo menciona dentro del sí, plan de gobierno. efectivamente, pero me estás hablando desde el punto de vista personal y yo no Claro. sé si el día de hoy el destino nos ha puesto coincidente porque yo sí coincido. O sea, yo coincido, ¿por qué te digo que coincido en cuanto a la pena de muerte para casos específicos? En nuestra constitución política vigente existe la pena de muerte. Y existe la pena de muerte para casos específicos. Dice para traición a la patria en época de guerra y para casos de terrorismo. Si nosotros en la legislación en la cual vamos a desarrollar conceptuamos que estos tipos estos tipos penales, sicariato, violación, porque no consigo que esa gente, entre otros, se le considera como terrorismo, yo le aplicaría la pena de muerte. Simplemente estoy haciendo una ampliación lo que dice la Constitución. No estoy generándola como un tema nuevo, sino que la estoy ampliando. Y en segundo lugar, lo que hay que hacer también es la toma de las cárceles como tal, porque no se puede seguir concibiendo que la gente desde las cárceles estén también dirigiendo las bandas directivas en nuestro país. Una cosa que se propone como Somos Perú es eso, tomar la posición de las cárceles con las Fuerzas Armadas, ver cómo se le amplían las funciones a las Fuerzas Armadas para que se pueda tomar control de las cárceles. Y en tercer lugar, hay que duplicar los trabajadores que laboran dentro de las cárceles. Lo que hay a la fecha, alrededor de 5.000 o 20.000 trabajadores del INPE, que antes se llamaba, ahora hay que duplicar esa cantidad de trabajadores. No es cuestión de generar mayores cantidades de cárceles, sino hay que ver cómo se controla las cárceles que tenemos y cómo se le dan mejores condiciones a los trabajadores que están manejando y administrando esas cárceles para que se pueda controlar a toda la delincuencia que está metida en los sistemas carcelarios. Ahora, justamente que los dos coinciden en la postura ante la pena de muerte y mencionan que desde el legislativo pues harían el tema de la Constitución. Justamente Octavio me ha mencionado que para poder aplicarla se tendría que retirarse del Pacto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Pacto de San José. Entonces, pero eso no complicaría al Perú en temas internacionales. ¿Cuál sería la postura? Yo te pregunto una cosa. Vamos a esperar que a un funcionario, a una alta autoridad, lamentablemente, que yo no quisiera que suceda,
Pero, ¿qué pasaría si a una alta de estos funcionarios o esta alta autoridad, a uno de sus familiares le cometen un acto delictivo? Ahí recién todo el mundo abre y se levanta las alarmas. Ahí recién todo el mundo se preocupa para darle la atención correspondiente. Pero cuando es el familiar de un NN, no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿por qué mantenemos ese tipo de discriminación? Por esa razón es que coincido con Octavio, porque evidentemente hay que del Congreso hacer un debate amplio y con toda la comunidad correspondiente para decirle el por qué estamos de acuerdo con la pena de muerte. Yo no concibo, por ejemplo, que venga un sujeto y que de manera libremente venga y mata a otra persona. O sea, tú sí tienes derecho a matar. Y yo como Estado, ¿cómo te protejo? ¿Cómo protejo a la sociedad? Tengo que buscar también un modo de cómo proteger a mi sociedad. Y mi modo es cómo darle una lección a ese delincuente que no tiene que hacer ese tipo de acción, porque de lo contrario le va a pasar lo mismo. Pena de muerte. ¿Cuál es su postura entonces ante el retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Eh, yo soy claro, ¿no? Creo que hay que endurecer las sanciones y los reproches para estas personas. Si hace falta dar ese paso para lograr ese objetivo, adelante. La idea que propone José es una idea que me parece viable. En efecto, la Constitución reconoce la pena de Ujú. capital para ciertos casos, y lo que tendríamos que hacer es, vía legal, es decir, por debajo del rango constitucional, adoptar esos casos que son totalmente reprochables y que ninguno aquí lo va a permitir, para que se sancionen con pena de muerte y avanzar. O sea, es momento de tomar decisiones urgentes, porque los tiempos son urgentes. Lo que dice José es cierto. No nos pasa seguramente a nosotros si somos afortunados, Dios quiera no nos suceda, pero lo que vive mucha gente, muchos peruanos, hermanos nuestros en el día a día, es crítico. O sea, hay gente que llora porque no puede trabajar. ¿Y por qué no puede trabajar? Porque si salen a trabajar, se suben a su bus y manejan, los matan. Eso es inconcebible. Ok, entonces ahora enfocándonos, siguiendo con el tema de la pena de muerte, ¿ustedes consideran que la pena de muerte se debería también aplicar para la corrupción a los empresarios, por ejemplo, que están coludiendo con el Estado, o los propios pertenecientes al Estado, que hemos visto que en estos últimos años ha habido un tema muy potente desde parte de la ciudadanía que hoy en día no consideran a ningún político alguien limpio, por así decirlo, ¿no? Entonces, muchas personas consideran que a ellos también se debería aplicar la pena capital. Es un Te- tema de estudio. Es un tema de estudio. Discúlpame, Octavio. Dale, ¿Sabes José. por qué? Yo creo que una de las cosas que hay que entender y atender es que estos tipos de delitos no prescriban. ¿Correcto? No prescriban. Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Y así esta gente que se va y se mete a ese mundo de la corrupción tenga presente que toda su vida no va a tener libertad para poder seguir haciendo, porque su delito no va a prescribir. ¿Correcto? Eso es lo fundamental que hay que hacer estos delitos contra la corrupción. Y en segundo lugar, es un tema de valoración, de cómo se tiene que entender tanto el que intenta como el que recibe van a ser sujetos a una sanción. Si eres funcionario público de acuerdo al Código Penal vigente, la pena se duplica, ¿correcto? Sin embargo, y es más, se convierte en una muerte civil también, porque ya no vas a tener que hacer ningún tipo de actividad ante o con el Estado. Pero tampoco esa es la solución, se está viendo que esa no es la solución. Creo que hay otras fórmulas que hay que aplicar y en su oportunidad vamos a tener que desarrollarla, porque de lo contrario es una pena, realmente es una pena y es una lástima que las primeras autoridades del país salgan dejando el cargo con problemas de corrupción. O sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir viendo esta actitud? Por lo menos estoy convencido que lo que vamos a ingresar en el próximo Congreso estaremos limpios de polvo y paja y vamos a estarlo así, porque de lo contrario no vamos a estar sujetos a que nos tengan que sancionar. Por lo menos yo tengo el honor, el gusto y el orgullo de caminar por la calle con la frente en alto. Y yo estoy seguro que Octavio igual y todos los que vamos a ingresar igual. Pero los que se van, los que están, o sea, yo no entiendo por qué el hecho de asumir un cargo público creen que se creen en los dueños del mundo y creen de que tener ese cargo ya le da pues el poder omnido para que puedan hacer lo que les da la gana. No les entiendo. Yo no entiendo cómo en el Congreso, y me hablas tú de que la corrupción, no concibo cómo en el Congreso con su salario que puede tener un congresista estén mochándole el suelo al trabajador, estén robándole la plata al trabajador, estén pidiendo comisiones a la gente, estén pidiendo otras cosas. No, o sea, no. Y lamentablemente mucha de esa gente está yendo ahora a que lo quieran reelegir.
Y eso hay que tener muy en cuenta. Por eso hay que señalar claramente que los actos de corrupción no pueden ni deben seguir siendo un ejercicio natural de la gente que está en el escenario público. No, simplemente ya basta ya de ello, basta ya. Y si en un momento dado, nuevamente coincidiendo con lo que dice Octavio, tenemos que poner en debate que estos actos de corrupción por funcionario público también serán de aplicación la pena capital, bueno, pues que se tengan a la consecuencia. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo con José. Mira, nosotros no planteamos en el plan de gobierno una pena de muerte para delitos contra la administración pública, lo que no significa que no podamos debatirlo. Lo que sí planteamos es una muerte civil total, ¿no? Hoy en día lo que tienes es una ley que el Tribunal Constitucional no la aplica, porque si un funcionario es corrupto y no se le deja participar en la carrera política para cualquier cargo, ese funcionario llega al TC, llámese de una acción de amparo, y el TC le dice, es cierto, tu derecho a la vida política no puede limitarse eternamente, regresa a la carrera. Y alguien que le robó, vuelve. Es como que a ti te roban, tú invitas a alguien a tu casa, te roba el reloj, te roba el televisor, y luego lo vuelves a dejar entrar, sabiendo que te robó, estamos todos locos. Eso es lo que planteamos. Lo que no significa, reitero, que tiempos duros requieren medidas. Si fuese necesario estudiar esto, adelante. Igual yo estoy convencido de que la calidad de las personas que deben llegar a ocupar cargos de tamaña relevancia como Congreso, diputados, senadores, pasa por un debate muy claro de cuáles son sus credenciales y cuál es su perfil. Si tienes procesos, sentencias, si tienes temas personales, incluso de dudosa reputación, cuestionamientos gruesos, no deberías pues estar, pero en principio no deberías postular y la gente que tiene el derecho de elegirte, a ti o a alguien más, debería pensarlo 100 veces antes de darle el voto. La respuesta de los dos candidatos está siendo bastante interesante. Vamos a seguir con el debate después de un breve corte comercial. Continuamos con el debate y ahora vamos a ir con otro enfoque. Vamos a hablar sobre el tema del aborto, que es un tema que está sucediendo, bueno, que está siendo importante para la agenda pública. La primera pregunta es si ustedes están a favor o no del aborto, tal vez en qué casos son, qué limitantes ustedes tienen de acuerdo a ello. Mira, yo no voy a poner una postura como una candidata que dijo de que por el tema del aborto, si fuese como consecuencia de una violación, si fuese su hija violada, ella estaría de acuerdo en que tenga su hijo. Claro, Keiko Fujimori. Yo no tengo una posición como esa. Yo tengo una posición mucho más totalmente diferente. Yo soy de la posición que sea la mujer que decida qué es lo que va a pasar como consecuencia si ha sido víctima de un acto de violación. Obviamente, si es una menor de edad o si es una menor de 14 años, evidentemente ya los padres tendrán que asumir su responsabilidad o los médicos dirán si que efectivamente esa persona, esa niña, puede llevar a cabo o no el procedimiento del embarazo o en su efecto un aborto terapéutico. Pero yo soy de la postura que una persona mayor de 16 años o lo que fuere de la edad que corresponda es víctima de una violación, que ella decida qué hace. O continúa con el proceso del embarazo o simplemente, de acuerdo a los procedimientos y normas que se puedan aplicar, ella decide cortar el embarazo. Porque yo no creo que una mujer que es víctima de un acto que va en contra de su voluntad quiera tener un hijo como consecuencia de ese acto, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el tiempo es un efecto psicológico y hay varios factores que se van a emplear ahí. Y yo no quisiera de que mañana más tarde una persona que ha sido víctima de una violación y tenga una criatura, después esté, discúlpame la expresión, maldiciendo todo el tiempo el por qué tuvo esa criatura, sin que esa criatura tenga la culpa de haber llegado al mundo, ¿correcto? Por eso, y en conclusión, yo te digo que sea la misma persona, la misma mujer, la que determine si es que efectivamente continúa con su proceso de embarazo o simplemente pide el aborto terapéutico. ¿Usted qué opina acerca? ¿Cuáles son sus límites? ¿Qué opina del aborto, justamente como mencionábamos, terapéutico, el aborto por temas de violación o el aborto tal vez libre? No, con aborto libre te refieres a... Entre los tres, el aborto libre, claro, se refiere a que no hay una causal por terapéutico Ya, ya. A ver, o por primero, violación. es importante diferenciar, ¿no? De hecho, el caso que planteó la candidata, bien lo dice José, es muy sintomático, ¿no? Porque te habla de que hay personas que están acostumbradas a manejar un contexto, a tener una visión bastante limitada. O sea, lo que yo le diría a esa candidata es que hay cerca de 4 millones de peruanos, ojo,
que no tienen acceso a ningún servicio básico, no tienen ni agua, no tienen ni desagüe. Entonces, si una víctima de violación dentro de ese espectro de los peruanos se le pide, se le exige, se le obliga a tener un hijo, ¿cómo va a crecer ese niño o esa niña? Más aún cuando no tiene padre, porque debe estar preso o muerto. O sea, estamos condenando a dos generaciones, a la niña de 12 años, que es una niña, y al bebé que puede nacer también. ¿Eso es lógico? Mi posición ahí es clara. Yo en esos casos apuesto por darle todo el soporte a la madre, a la joven, a la niña, y que ella tome la decisión. Y si es menor de edad, tendrán que ser sus padres los que decidan. Yo no podría ser como hizo la candidata de poner el ejemplo y decir esto para mi hija. Mira, yo soy padre también, tengo 2 niños. No podría hacerlo, ¿no? Me parece bastante grotesco lo que pasó. Pero mi opinión personal es esa. Ok, entonces usted menciona el tema de, bueno, apoyar el aborto en casos de violación y, bueno, menciona también el ejemplo de la candidata Keiko Fujimori, quien declaró ante los medios que ella había conversado con sus hijas supuestamente y ella estaba a favor de que ellas continuaran con el embarazo. Pero Sin embargo, su hija su hija la se refutó desmintió, a ¿no? través de Su redes hija la sociales. desautorizó. La Su desmintió hija la después, del día desautorizó, sí, siguiente. a través de su Instagram, Kiara. En este caso, sabemos que Avanza País es un partido que se describe a sí mismo como pro familia. ¿No chocaría con los ideales del partido? Sin duda en el partido hay opiniones no necesariamente que concilian estos temas. Algunos candidatos también han compartido su punto de vista y ellos están de otra orilla. Mi posición personal es esa y yo soy miembro del partido Avanza País, que es un partido de integración social, y rescato la capacidad democrática que tenemos en el partido, donde podemos oponer ideas a conversar. Aquí no se trata de ser fundamentalistas ni de oponerme por encima de alguien hasta someterlo con mi opinión. Eso sería una dictadura. Esto es una democracia y es lo que representamos en el partido. En este caso, con usted, José, usted menciona también lo mismo, ¿no? Apoyar el tema del aborto en caso de violación. Desde su papel como legislativa, ¿usted apoyaría estas causales? Porque sabemos Sí. que justamente la congresista Milagros Jáuregui pues terminó derogando la ley que avalaba el aborto en casos de violación, simplemente manteniéndose el aborto en casos terapéuticos. No, pero sin duda, yo voy a apoyar todo lo que esté en favor de las personas que sean víctimas de estos actos, evidentemente. Yo no puedo decidir por una persona que haya sido víctima de ello. Simplemente haremos que las reglas o los procedimientos sean lo más adecuados para que esta persona no sufra las consecuencias de esos actos, de esos hechos, ¿no? Pero después, decidir por ella no sería lo más justo, no sería lo más razonable. Como que no sería razonable que yo imponga a una pequeña, que a una niña que tenga un embarazo que va en contra de su voluntad. O sea, no puedo, o sea, no va con lo mío, porque yo soy de la persona que digo, tú decides, bajo los lineamientos, bajo los parámetros, bajo las indicaciones, bajo todas las informaciones que le puedo brindar a la persona, y en función de todo ello, que ella decida. Pues yo no le puedo pedir, yo puedo ser padre de familia, ser muy papá, muy todo lo que quiera, pero también mi hija tiene derecho a decidir. O sea, evidentemente, como se ha mencionado, si es menor de edad, hablaremos con los médicos con los médicos correspondientes para ver pues, cómo se va a proceder el tema. Porque tú crees lo que es, ¿sabes lo que es a una niña de 12 años quitarle todo su desarrollo por un embarazo? ¿Tú sabes lo que es a una niña de 16 años quitarle todo su desarrollo, su juventud por un embarazo que ella no quiere, que ella no ha sido, que ella no ha consentido? O sea, entendamos la posición. Ella no ha consentido, ella no ha querido hacer ese acto, pero ha sido víctima de unos desgraciados, de unos tales por cuales que se han metido contra su dignidad y contra su intimidad. Entonces, ¿cómo yo le voy a decir a esa niña, oye, no, tú sí o sí tienes que tener el hijo, tienes que tener el hijo? Respetemos todas las ideologías, todas las creencias, todo lo que quieran, pero también pongámonos, vuelvo a repetirte, en la posición de esa persona que ha sido víctima de ese acto reprochable por todo punto de vista, ¿no? Claro. Entonces, siguiendo con el tema, en este caso, como he comentado anteriormente, la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo ha logrado la derogación de la ley en el actual Congreso para el aborto en casos de violación. Sin embargo, la postura de cierta parte de la sociedad mencionan que la penalización actual no es que esté evitando abortos, sino es que solo se está haciendo que se vuelva clandestino y esté Sí, perjudicando la pero salud de las mujeres. ¿Ustedes consideran que eso es verdad?
Escúchame, en muchos países del mundo el aborto es permitido. En muchos lugares del mundo el aborto es permitido. Acá en el Perú, evidentemente, es todo un proceso. Pero si la congresista Aguayo ha logrado eso, nosotros como diputados que tenemos derecho de generar leyes, vamos a hacer de que se recupere esa opción que tengan las personas. Pero si la señora lo ha hecho ahora, porque efectivamente ahora el Congreso es unicameral, pero ya viene la bicameralidad, de manera que como diputados vamos a generar la ley y hablaremos y convenceremos a la gente del Senado para que nos aprueben esa ley y que esa ley no la vayan a observar ni la vayan a decir no, no sirve ni nada por el estilo. Porque hay que explicarle también a los senadores que esa ley sí es necesario para su aplicación en función y en favor de las personas que sean víctimas de esos hechos, ¿no? De acuerdo. Mira, por distintos caminos, pero coincidimos con José. A Claro. ver, yo me considero una persona de corte liberal. Creo en la libertad personal. Tú no puedes llamarte liberal y restringirle derechos a los demás. Eh, un tema importante, y tú lo señalas, es saber cuántas madres, cuántas mujeres, cuántas personas mueren por acudir a clínicas clandestinas, a lugares no preparados, no aptos para someterse a procedimientos de riesgo. Cuando antes no se hizo nada para formalizar, para prevenir, para ayudar a estas mujeres, hoy lo que se quiere es llevarlas a prisión. ¿Eso te parece lógico? O sea, nunca ayudé a la joven, al adolescente, a la mujer, a la niña incluso, a enseñarle, a cuidarla, y hoy la meto presa si es que decide abortar. A mí eso me parece incongruente, ¿no? Y lo que ha hecho esta congresista, creo que también coincidimos ahí, yo creo que Ujú. tendría que ser sujeto de revisión, porque Está bien. antes de pensar en castigar, es lo que hablábamos hace un momento con la formalidad. Tú antes de pensar en castigar, piensas en generar confianza. Ya sobre la base de la confianza puedes tomar las medidas que sigan. Entonces, bueno, los dos mencionan justamente que sí apoyarían desde su labor legislativo el tema de bueno, de devolver la ley del aborto en casos de tema de violación. Sin embargo, sería importante mencionar que cuando ya ha sucedido anteriormente y el país aún tenía esa ley, eh, mencionábamos que justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha penalizado al Perú, al país, por casos similares, casos como el de Camila, de niñas de 14, 12 años, de comunidades campesinas que han sido criminalizadas y han sido perseguidas por la policía, por la justicia y obligadas a dar a luz, o en casos en donde no han logrado llevar a término su embarazo por diversas razones de salud, porque al final su cuerpo es de una niña que no está preparada para llevar el embarazo, pues han tenido que también ser criminalizadas y ser juzgadas, no solo por la policía, por la justicia, sino también por la población. Entonces, ustedes han mencionado que medidas drásticas, bueno, que tiempos drásticos necesitan medidas drásticas. Entonces, salir de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos no podría también vulnerar el tema del aborto en casos de violación que Claro. ustedes están mencionando de estar a favor. Es que eso se resuelve con políticas públicas internas. Nosotros somos soberanos. No requerimos de un tercero que nos diga cómo legislar o cómo gobernar. La visión país la hacemos nosotros. Pero en ese momento que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio bueno, juzgó al país, terminó pidiéndole una reparación a las víctimas de tal sucesos, el Perú aún tenía esa ley, aún se podía acceder al aborto por violación. Entonces, si somos un país soberano, ¿por qué no se está Tal, logrando permitir? Esa es es una... que, es que tal vez porque las autoridades del momento no lo permitieron. A eso Es voy, ese tema, o sea, muy simple, a porque eso. la política del momento se permitió. Nosotros no vamos a permitir esa injerencia, por muy corte que sea. ¿Por qué? Porque simplemente yo no quisiera que, lamentablemente, un familiar de uno de los magistrados de la corte sufra este tema como sufren muchas peruanas. Bueno, ¿Sabes qué va a pasar? O sea, el día que le pase a una hija de uno de los magistrados de la corte, recién van a tomar el tema del aborto con bastante seriedad. Es decir, ¿esperan que me pase a mí para recién reaccionar? No, no, nosotros estamos haciendo es prevención, estamos preveyendo las cosas que pueden pasar frente a hechos que están pasando. Tú no puedes penalizar o sancionar a una mujer que ha sido víctima de una violación, que se entienda, por favor. O sea, qué buena vaina, discúlpame la expresión, y me indigno porque cuando tú me mencionas el tema de la corte, está bien, la corte puede existir para lo que tú quieras, pero que respeten lo que nosotros como peruanos queremos decidir para nuestras peruanas.
y para todos los peruanos en general. Pero si la Corte me va a venir a decir, no, señor, que esto no puede ser porque la Corte Interamericana dice, y porque dice, y porque dice, un momento, pues, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es decir, siguen violando, siguen violando, siguen violando, y nosotros tranquilos como buenos amigos y no pasó nada y no pasó nada. No, no, un momento, ya no. Las mujeres merecen respeto y como tal, que nuestras mujeres, bajo los parámetros que se establezcan, decidan qué van a hacer. Pero insisto, y pongo ese ejemplo que te digo de que no quisiera algún día que alguno de los familiares de un magistrado de la corte sufra un acto de esa naturaleza, para que en función de eso recién se den cuenta la gravedad y cómo eso genera un fastidio entre la familia y la persona que es víctima de la violación. Ok, entonces ahora vamos a cambiar drásticamente de tema. Tú me cambias de tema como que pasa, ya vamos, ya no importa. Drásticamente vamos a cambiar Vamos de tema y es que algo que también está quejando sobre todo a los limeños hoy en día es el tema del tráfico. Un limeño puede pasar de 20 a 30 horas en el tráfico, en el transporte público. Es algo ineficiente que está sucediendo hoy en día. Lo que pasa es que Lima, su parque automotor de Lima ha crecido espectacularmente. Las calles de Lima no han crecido. Ese es el problema. Yo me acuerdo mucho en la época militar que se hizo el tema del pico y placa, ¿no? De manera que eso se hizo fundamentalmente por la falta de gasolina. Y hacían de que los carros con números pares salían un día y los carros con números impares salían otro día. Y se disminuyó el tráfico en Lima. Hoy día en Lima el tráfico es un caos a cualquier hora del día, a cualquier día del día. Pero lo que hay que hacer en todo caso es una reestructuración de cómo se desarrolla o cómo desarrollamos la ciudad con esos famosos bypass o vías aéreas o no sé cómo llamarlo, pero que signifique mayor vías de movilidad de los vehículos. Fíjate tú, tenemos en Lima lugar que es terrible. Crece el parque automotor, pero cierran más calles. Si te das cuenta, en Lima Cuadrada ya no se puede ingresar con carro. Sí. Lima Cuadrada tiene que ingresar a pie. O sea, no entiendo. Estás por otra calle y está la calle cerrada porque se ha convertido peatonal y el parque automotor sigue creciendo. Hoy día se está viendo una, una vía mucho más rápida por el problema que tenemos con el gas. Pero fíjense si ustedes, si no hubiéramos tenido ese problema del gas, a esta hora Lima sería un caos. Sería un caos el tráfico. Entonces hay que buscar fórmulas que contribuyan al mejoramiento de la vía de la vía de acceso vehicular. La vía, ahora me he dicho la prolongación de la vía expresa, ¿no? Claro, es una prolongación que se hizo porque viene de un programa anterior, viene de gobiernos municipales anteriores, no es nada nuevo. Sin embargo, esa vía ni siquiera está culminada por completo. No, Pero por, es un tema terrible, ¿ah? sí, pero Accidentes todos los es que días. por intereses políticos Se decidió abrir. se decidió abrir. Porque ese es el otro problema que tenemos, que las autoridades locales, municipales, hacen las cosas no en función a los intereses de la comunidad, sino en función a los intereses de ellos como su política para el futuro, para ellos puedan ver cómo se manejan las cosas. Pero si nosotros hacemos una planificación de qué vía necesitamos y por dónde necesitamos, con vías aéreas o con vías subterráneas o como fuera, perfecto. Pero si no lo hacemos, evidentemente vamos a seguir con el caos de todos los días. Evidentemente que hay cosas que hay que ordenar por completo, el tráfico en Lima, efectivamente. Hay que ordenar como, si te das cuenta, con la diferencia que hay, ir por la avenida Bancay que ir por la avenida Tacna. Una diferencia abismal, abismal. Mientras que en la avenida Tacna tú encuentras mayor orden, en la Bancay es un caos. Hay que buscar cómo se ordena. Pero que cada municipio o que cada autoridad de transporte lleve pues realmente un programa que se resuelva el problema de tráfico en Lima, que se resuelva. Cosa contraria, vamos a venir la próxima, después de julio como diputados y nos va a decir lo mismo. Vamos a decir lo mismo. Y que el Ejecutivo asuma su responsabilidad. Nosotros como diputados vamos a sacar las normas que correspondan. Vamos a sacar las leyes que correspondan para mejorar el sistema. Pero será responsabilidad del Ejecutivo su aplicación y su cumplimiento. No tanto que la ley diga, damos 120 días para su reglamento. No, leyes para que se apliquen de inmediato. No para que se reglamente más, se reglamente menos, porque normalmente la ley también puede salir con su reglamento en la mano. Así que esa es una cuestión que en el futuro hay que resolverlo sí o sí. Justamente usted está mencionando al Ejecutivo, ¿es algo que se encuentra dentro del plan de gobierno de Somos Perú en caso de llegar? Claro que sí, claro que sí. El mejoramiento integral de todas las vías de acceso para que puedan tener mayor circulación todos los vehículos. Es más, hay que mejorar las vías de transporte públicos también, ¿no? Vehículos
articulados o vehículos con mejores condiciones para la comunidad. ¿Sabes lo que significa ahora viajar en el metropolitano? Prácticamente es un horno. ¿Por qué? ¿Por qué no se dio realmente ese servicio? No es que sea un privilegio o un gusto, ¿no? O sea, un aire acondicionado, que todo el mundo ahora lo requiere, que esos tipos de vehículos tengan aire acondicionado. El tren lo tiene. Tú subes al tren y el tren viene con aire acondicionado. Entonces, hay que cambiar, hay que renovar el parque automotor también para darle mejores condiciones a la población. No por el tema de ganancia más, ganancia menos, sino que siempre hay que pensar en el bien de la comunidad. ¿Qué es lo que propone Avanza País para solucionar el tráfico de Lima? A ver, dos cosas, y creo que es fundamental entenderlas. El tema del tráfico en Lima es un problema de gestión. ¿Ok? Es un problema no de presupuesto, porque transportes es la cartera con más presupuesto después de minas. Mm. Entonces no es presupuesto, es gestión. Y lo segundo es, no tenemos una autoridad transversal, cruzada. Lo que pasó hace mucho tiempo con el pico y placa, que también José se volvió a aplicar antes de la pandemia y lo suspende justo Sí, cuando sí, llega la sí, 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 pandemia, es correcto. aliviaba un poco, pero fue una medida provisional, en un esfuerzo de algunos. Nunca hablamos de una red troncal en transporte. Nunca hablamos de un plan de vías claro, de aquí a 30 años, para tener metro, tranvía, subterráneo. Ay, No existe, o sea, ni siquiera hay diseño no. sobre eso. Y lo que pasó hace poco en Surco es, oye, se tomó un proyecto que venía de Bedoya, se hizo a la fuerza, Exacto. no se terminó bien, la gente sigue chocando, ya hay fallecidos, Sí, y se llevaron los aplausos políticos. Nosotros, y seguramente vamos a coincidir, no queremos eso, queremos un trabajo serio, formal. Mira, es tan crítico el tema que hay gente que me dice que el tráfico en Perú, en Lima, es- es tanto como el tráfico de la India. India es el país con más población en el mundo. O sea, nosotros estamos 100 veces más abajo en en densidad población. poblacional y tenemos el mismo problema. En los Es últimos absurdo. años, Lima se ha vuelto la segunda ciudad con más tráfico a nivel latinoamericano, solo siendo superada por la Ciudad de México. Pero y acá viene un problema grave también, o sea, digamos, que deriva del tráfico, ¿no? Una persona que quiere trabajar, que quiere estudiar, y que tiene que moverse 2, 3, 4 horas diarias, esa persona pierde productividad, pierde tiempo de calidad, pierde tiempo de recreo, tiempo familiar, tiempo para hacer un poco lo que quiere hacer. O sea, estamos condenando a los peruanos a seguir viviendo eso, y peor, porque el tráfico viene empeorando y no deja Sí, de sí, empeorar. sí, totalmente Entonces, de en el acuerdo. futuro, una persona que venga del sur al norte va a tener que saber que tiene que hacer un interprovincial para poder trabajar y subsistir. ¿Con qué ganas va a venir a trabajar? O sea, trabajemos serio, pero tengamos, reitero, un plan único. Lo que nosotros planteamos es tener un consejo único que va a estar trabajando de la mano con el Ministerio de Transporte, con municipios, con distritos y con gobiernos regionales. Para de una vez por todas, diseñar el plan. Ok, entonces justamente Octavio está mencionando el tema de tener ya una línea de metros, una línea de trenes, etcétera, que estén uniendo a toda la capital, porque No una, sino un sistema, todo ¿no? un Porque sistema, ya hay claro, unas sueltas por ahí. Claro, están dispersas Sí, entre ellas. hay que concatenarlo todo. O sea, así es. hay que ver cómo efectivamente el tren de ahora se puede expandir más hacia el cono de la ciudad, hacia otros lugares de la ciudad, ¿no? Ver cómo las vías que están por las vías principales, valga la redundancia, también tengan qué conexión entre ellas, ¿no? Pero más allá de lo que dice Octavio, efectivamente se requiere una autoridad nacional que vea todo este problema. Y eso es la cosa que también planteamos nosotros, la articulación de todo para la solución integral de este problema. No podemos seguir con este tema, no podemos seguir con este tema. Basta ya con este tema, porque día a día, y acuérdense que lamentablemente el clima también juega su papel, y soportar unas cuantas horas con este sol en, en una unidad de transporte sin ningún tipo de condiciones para poder viajar ahí, mira, yo prefiero irme a pie. Yo prefiero irme a pie. No, Defiendo. y sin mencionar que encima te pueden matar. Así es. Lo que pasa es que tenemos una ventaja nosotros, ¿no? Si nosotros andamos a pie y nos cae el sol, no hay problema, porque ya estamos quemados. Estamos bronceados, Claro, estamos ya estamos bronceados. bronceados, nuestra piel ya está bronceada Ya no de nos por sí, afecta, ya no nos estamos, afecta. nos afecta. Claro. Es más, yo la vez pasada le invitaba a Octavio a ir a la playa, me decía, ¿para qué vamos a la playa, compadre? Si ya estamos Ya bronceados, estamos, ya efectivamente. estamos. Ya estamos bronceados por sí, entonces ¿para qué vamos a la playa? Entonces, caminar bajo este sol, evidentemente que el efecto no hace mucho, pero sin embargo a otros sí.
Exacto. Justamente a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro en vivo, nos han comentado que todo suena muy bien, pero el problema es que se demoran demasiado haciendo una obra y al final la obra que era para reducir el tráfico termina generando aún más. Y ahí me gustaría dar un ejemplo que es la línea 1. La Ok, línea 1 inicia en Avenida Nicolás Ayllón, por ejemplo, todo el tema de Santa Anita, ok. etcétera, por cerca del Camal también. Ujú. Eh, lo cierran en 2017, 2018, prometiendo que va a durar un año. Un año, máximo 2 años, perjudicando a todos los vecinos de la zona. Sin embargo, hasta el día de hoy sigue cerrado. Lo que pasa es que nosotros como gobierno de Somos Perú sí vamos a aplicar lo que significa la celeridad frente a las obras que se van a ejecutar. ¿Qué es lo que pasa? Me da la impresión a mí que los actuales ejecutores de la obra van a un ritmo de tortuga y por lo tanto la obra no avanza al ritmo que se quiere. Normalmente ese tipo de obra debería trabajar las 24 horas seguidos y en turno, sin que sean sobreexplotados los trabajadores, porque si vas a Con trabajar todos en los este turno, derechos. con todos sus derechos sabidos y por haber, y si es la maquinaria la que actúa fundamentalmente, el topo, hay un topo grandazo que es el que hace la excavación por abajo, pero si no le das tú una continuación, ni le das una supervisión de manera permanente del desarrollo de esa obra, tenlo por seguro que esas obras van a quedar en el tiempo y en el tiempo y en el tiempo. Y una obra que tenía que haber terminado en 5 años se demora 15 años. Eso, como dices tú, Octavio, eso pasa en el Perú. Mira, Por eso nosotros, como somos Perú, no va a pasar eso. No va a pasar eso. mira, yo coincido, o sea, a ver, todos recordemos lo que pasó en el año 2015, ¿no? Cuando se destapa en el 15 y 16, que se destapa el escándalo del Club de la Construcción. Ah, Empresas peruanas y empresas extranjeras concertaban con autoridades para entrar a negocios millonarios corrompidos, llevándose plata por lo bajo. Pero ¿cómo se llevaban la plata? Con sobrecostos, es decir, extensiones de la obra, extensiones en tiempo y en trabajo que les permitían a ellos cobrar más de los que habían presupuestado inicialmente. disculpa que te acuerdo, eso se llaman los Los adicionales. adicionales de obra. Los adicionales de obra. Esos Esos son los sobrecostos, adicionales de obra. esos conceptos, ¿tú crees que hemos dejado, Ah, o sea, hemos dejado atrás la historia de corrupción que nos ha acompañado durante tanto ah, tiempo? Esa mala gestión significa corrupción. Y si no se termina una obra hace 10 años, porque ya no vamos casi por 10 años, ¿ah? sí, sí, es Es cierto. por corrupción pura. Sí, sí, Hay es que cierto. cambiarlo. Ok, entonces justamente vamos a seguir con el tema de los comentarios y aquí mencionan el tema del metropolitano. Así como se están aperturando más estaciones dentro del metropolitano, deberían haber más buses. Y es que hemos visto que la flota del metropolitano está siendo insuficiente Claro. para la cantidad de personas que son miles y miles de limeños que toman el metropolitano, tanto en el norte, en el centro y en el sur de la ciudad, de la capital. No es suficiente para las personas, y no solo los troncales, los metropolitanos que, bueno, basan toda la zona del norte, llegan a la central y se van hasta Matelín y hasta Chorrillos, sino que también hasta sus propios alimentadores. ¿Es algo que el legislativo o que ustedes o que sus partidos están viendo con el tema de la ATU? Sí, sí, porque ya se ha coincidido, y por eso te digo, coincidimos, ¿no? En la autoridad autónoma que debe tener el transporte de Lima como tal, y no solamente para Lima, tenemos que un poco reestructurar todas estas cosas, y como dentro del plan de gobierno de Somos Perú existe y está establecido la reestructuración de todos estos escenarios, tenemos que renegociar con el concesionario los contratos vigentes para que esta flota que tienen a la fecha se renueven. Porque no podemos seguir con esta flota de hace más de 10 años que a las finales ya en la práctica está quedando obsoletas. Hay flotas que pueden darle mejor atención y mejores condiciones para el poblador. Y después hay que coincidir con la Municipalidad Metropolitana de Lima para que ésta cumpla con su papel y den los lineamientos correspondientes para que todas estas líneas de transporte urbano cumplan pues su función, perdón, en bien de la comunidad. O sea, todo lo que nos estás diciendo y lo que coincidimos es en bien de la comunidad. No podemos seguir nosotros estar aislados o impávidos viendo qué está pasando y como que si no pasara nada. De Al acuerdo. contrario, si estamos en este proceso electoral como candidatos, es justamente para corregir esos errores, para corregir esa problemática que estamos viviendo día a día, para ver cómo le damos la solución a los problemas de la gente, no como lo que está pasando actualmente con nuestro querido Congreso de la República, que más se han dedicado a discutir si tú eres blanco o si tú eres negro, o que si el día es día o si la noche es noche, y no han buscado solución a los problemas de la población. O sea, esas son las grandes diferencias que existen ahora con los candidatos que somos a la fecha. Pero si no buscamos soluciones concretas a la problemática de nuestra gente, evidentemente no estaríamos postulando como diputados en las próximas elecciones. Octavio, ¿cuál es la postura de Avanza País ante lo que estábamos conversando, ¿no? Con el tema del metropolitano.
Bueno, lo dije hace un momento, nosotros planteamos una autoridad única de control, pero de verdad, una unidad de control articulada, municipalidad, distrital, provincial, regional, central, porque eso tiene que avanzar con un plan. O sea, tal vez, mira, tal vez nosotros, pero bueno, tú eres mucho más joven, pero No, José, tal vez los dos no lleguemos a no, ver una mejora no, real. tenemos que llegar, hermano. Ojalá, ojalá, Tenemos que por lo menos llegar a ver pero la inauguración de la línea del subterráneo. ojalá, Es que ojalá, ojalá. es un tema Es urgente. urgente, No puede esperar más tiempo. Pero es no, urgente, pero pero hay que lamentablemente, avanzar. vuelvo a repetirte, la autoridad local actual que tiene que ver con ese tipo de supervisión de la obra, no le está dando el seguimiento que corresponde y no está haciendo de que la gente trabaje dentro de sus condiciones las 24 horas del día para que eso avance. Pero no lo hace por un tema de gestión, Eh, probablemente con no, indicios de es que, irregularidades. pero Porque Octavio, ahí, es que más que seguro es que me demoro, pido ampliación, pido Por un adicionales tema y de eso, enriquecimiento propio. eso es así corrupción, eso es En el corrupción. fondo, o sea, no es tanto el amor al chancho, sino a los Sí, chicharrones. claro, claro, Ese tema. claro. No, o sea, y hay muchas formas de poder lucrar ilegalmente a través de un contrato de obra de esta magnitud, de esta envergadura. Entonces, con una autoridad de control, esta gente se va presa, de inmediato, sin lugar a dudas. Reitero, nosotros vamos a trabajar en un plan de aquí a 50 años. O sea, algún candidato una vez a la municipalidad dijo Lima potencia mundial, ¿no? La verdad es que Lima no avanzó más que a la vuelta de la Potencia esquina. mundial, pero en el papel. Pero claro, se Porque, quedó a la Claro, vuelta de la esquina. endeudándose con los trenes, o Rafael sea, López Aliaga. pues ni siquiera ni en Machu Picchu es potencia mundial. No, para nada. Entonces, es hora de tomarse en serio el trabajo y hacer las cosas bien. Que vamos a ir a un breve corte comercial, pero antes recordar a quienes nos están sintonizando que pueden dejarnos sus preguntas a través de nuestras redes sociales o sus comentarios, los estamos leyendo y también les estamos preguntando a los candidatos. Bueno, hemos vuelto de un breve corte comercial, justamente para poder seguir con este debate que está bastante interesante de los candidatos. En este caso, quiero hacer una pregunta precisa. Hemos estado hablando del transporte público, sobre todo hemos hecho mucha incisión acerca del metropolitano. ¿Ustedes saben cuál es el precio del pasaje al metropolitano? Sí, claro. Desde 2,50 soles para arriba. Y el del tren vale el del tren vale 1,80 soles. Y depende de cómo vas, hacia dónde vas. Si es Ah, este pero un segundo, José. Vale 1,80 soles el del tren si es que no le compras a la mafia que están en las entraditas y te dicen, págame a mí, yo paso la tarjeta. Ahí Es te que, cobran hasta 2,50 o 3 soles. es que ese es el problema. Y han Pues. matado gente ahí. No, y han incrementado el costo del pasaje metropolitano. ¿Ah? ¿Los de la mafia o los No, reales? ahí está el detalle. O la Porque mafia real. es que tú compras de la tarjeta pe, y esa tarjeta te sirve para que tú pases. Ah, Ese es el problema. Pero se ha incrementado el precio. Fíjate tú cómo se incrementan los precios del servicio, pero el servicio sigue siendo pésimo. Y la gente va y concurre a ello por un tema de necesidad. y la flota no se cambia. No se cambia para nada. Yo me acuerdo que el alcalde Muñoz lo único que le pidió a los operadores de este servicio que le pusieran como una suerte de ventanas a los costados para que captaran el aire, nada más. ¿Y cuánto pagó? No, ¿me entiendes? O sea, nada. Yo no sé si los trenes que han traído, que todavía siguen ahí archivados, venían con aire acondicionado o no sé cómo venían, ¿no? Porque también te vas a poner unas chatarras para el servicio público, ¿a cambio de qué? Pero insisto que el tema del servicio del metropolitano como otros tienen que ser De mejorados, acuerdo. mejorados por completo. Quizás con Octavio coincidimos en los fondos, discreparemos en la forma, De acuerdo. tal vez, pero igual, el fondo es el ciudadano, el fondo es usted que tiene que agradarle el servicio que te van a brindar. Y nosotros como políticos o como responsables de ustedes en la Cámara de Diputados, llevaremos su voz para que eso se resuelva. Justamente, bueno, precisando el precio del metropolitano es 2.50 si solamente usas el troncal, que es decir, el que va por toda la ruta desde Naranjal. Bueno, ya han establecido más Sí. estaciones, más para el lado de Caraballo. Si vas desde ahí hasta Matelini, Pero- no importa dónde pares, es 2.50 troncal. pero- Sin embargo, Troncal, estás hablando de troncal. exacto, No, sin no, embargo, alimentadores. los que son alimentadores, los que son los alimentadores, pues. Ahí donde los está la mafia. alimentadores es Sol 50. Son Sí. 50. Pero Sin tú- embargo, si haces, bueno, si haces un transbordo entre Sí, su alimentador a su troncal, sí. es 3.50.
Es que nosotros damos el precio en general, no podemos partirlo porque nosotros hacemos viaje directo. De No acuerdo. lo hacemos, no lo hacemos Una por sola hotel. parada, Pero es ¿no? una Una sola realidad para parada. muchos limeños No, para que puedan llegar a sus centros de no, trabajo. pues es un martirio, un es un castigo. martirio, es un martirio, porque aún así, si tú sales desde Caraballo y te vas a ir hasta Chorrillos, Matelines, es un martirio. Tú sabes lo que es sentado, estás sentado ahí sin ningún tipo de aire o algo que te alivie el sol. Y si adicionalmente vas sentado en el lado que te da el sol, Es complicado. Justamente en el noticiero más temprano estábamos hablando de que Lima estaba sufriendo 18 días seguidos de su ola de calor, sí, claro. con altas temperaturas registradas, las más altas registradas en este verano 2026. Entonces, justamente que estos transportes públicos no cuenten con la ventilación adecuada, han terminado generando pues choques de calor, Fastidio, temas mucho de fastidio. la verdad es que ha terminado afectando la salud No, de sí, los claro, limeños y las mucho. personas que trabajan, que estudian y que tienen que transportarse largos trayectos para poder llegar a sus establecimientos. Bueno, estos días menos lo van a tener, ¿no? No hay energía. No, Mira lo que está pasando en el sur. no, 6 regiones afectadas. Ahorita con el tema del GNB hemos visto un incremento en el tema del La uso gasolina. del metropolitano, de Claro, hecho. claro. Hoy día en la mañana hemos podido registrar como noticiero un incremento en las colas y en el uso de los Se troncales, sobre sobreentiende. todo. Lo que pasa es que en nuestro país no tenemos una cultura de prevención. Nosotros actuamos en función de cómo pasan los hechos o cuando sucede un hecho. Es correcto. Si nosotros hubiéramos tenido una prevención en cuanto al transporte del gas de camisea hacia los surtidores, y si en un supuesto pasaba algo en el camino, tendríamos una especie de salvavidas o una especie de prevención que pudiera controlar o ayudar a que mientras que la falla existe, yo voy continuando con mi servicio. No lo tenemos. Y como no lo tenemos, ha pasado esta desgracia, lamentablemente, de que se ha reventado una tubería, salió el gas y por lo tanto hay que administrar o hay que reducir esa distribución del gas. Y por eso que muchos carros están sin gas y no pueden circular. Y hoy escuché, José, que, a ver, TGP dice, tenemos que mover toneladas de tubos, que no los tenemos, pero ya están llegando, y tampoco tenemos a los helicópteros que Para mueven poder- esas toneladas de tubos, pero también están llegando. O sea, no tenemos nada. O sea, O sea, nunca se pensó que esto podía No hay una pasar. prevención. no, o sea, no hay o sea, Sí, no es una costumbre, no es una política que tengamos como prevención. Cuando en su oportunidad el uso del cinturón de seguridad inicialmente se dio por un tema de persuasión económica pecuniaria que te imponían una sanción. ¿Pero sí. acaso era una prevención utilizar los cinturones de seguridad? No, nunca se hizo. Tuvo que imponerse el uso del cinturón de seguridad. Entonces, eso es lo que está pasando. Acá, vuelvo a repetirte, tenemos que esperar que pase algo, que suceda algo para recién tomar las precauciones correspondientes. Si no pasa, no pasa nada, pues igual se continúa con la vida. Entonces, nos han dejado un comentario ahora, pues, relacionado justamente al transporte público. Como hemos mencionado, las tasas de criminalidad están en aumento. Ustedes han hablado mucho del tema de las extorsiones a los buses de transporte y nos comentan, ¿cómo piensan arreglar el nivel de criminalidad en las zonas del norte, como lo son Comas, Caraballo, Palle, Tahuantinsuyo, El Callao, entre otros? ¿Hay plan desde desde los partidos? Sí, claro que sí, hay plan contra la inseguridad ciudadana, tiene que, sí, evidentemente que sí, pero esto tiene que ser de aplicación nacional, no solamente tiene que ser a nivel de Lima, que es lo que más se difunde. Hace días se anunció, se difundió que han matado a un trabajador de un sicariato, le han metido un balas en provincia, no se ve, no se difunde mucho acá en Lima, pero el tema es nacional. Y acá hay que hacer una recomposición de la policía como tal y hay que hacer toda un engranaje con el Poder Judicial y con el Ministerio Público para que se pueda actuar de manera más rápida y que estos sujetos puedan ser sancionados lo más antes posible. En segundo lugar, efectivamente, si tú vas a sacar a las Fuerzas Armadas como tal, como una manera persuasiva, que ayude a combatir la delincuencia, y eso es lo que está establecido en nuestro plan de gobierno, que vamos a tener que sacar parte de las Fuerzas Armadas, independientemente de llevarlas a la zona de frontera también para que ayude al control de la frontera, para combatir la delincuencia. Y en tercer lugar, hay que ser mucho más duros con este tipo de delincuencia que está azotando nuestro país. Como lo decía Joe Forsyth, ya los grupos organizados de delincuencia están ya visualizados, se sabe quiénes son, pero ¿por qué no se actúa? ¿Por qué no se ejecuta? ¿Por qué no se desarrolla? Evidentemente por intereses que hay en el camino. O sea, todo eso hay que barrer. Hay que hacer toda una reingeniería. Hay que hacer toda una reestructuración para que efectivamente el ciudadano
tenga confianza en sus autoridades y que el ciudadano realmente confíe nuevamente en su policía. Cosa contraria, vamos a seguir en lo mismo. Ya hay que hacer con todo, hay que salir con todo, así, a confrontar con esta gente. Porque si no, no vamos a perder la guerra. ¿Cuál es la postura de Avanza País con el tema de la criminalidad que está azotando la región y el país? Mira, Avanza País tiene una línea muy clara y marcada y los invito a leer el plan de gobierno, por favor, para tomar acción urgente sobre este punto. Nosotros tenemos una brecha de más de 250.000 policías. O sea, nos faltan 250.000 policías Claro, en lo las mencioné al calles. inicio del debate. Lo que pensamos es acelerar en el primer año con incorporar a 60.000 efectivos en las calles. ¿De dónde van a salir? ¿Dónde están? Bueno, están en las escuelas. Los efectivos que se están formando como suboficiales u oficiales tienen que salir a las calles desde su etapa formativa. Es como el practicante que va al centro de labor y mientras se va formando también en el instituto o en la universidad también se va fogueando en la empresa. Tienen que salir porque hacen falta. Medidas urgentes requieren tiempos radicales requieren medidas radicales. Eso es uno. Dos, es colaborar intensamente con el desarrollo institucional de la policía. José y yo somos abogados. Yo he litigado N veces, me he acercado a comisarías N veces. Tú puedes creerme que hay comisarías donde no tienen monitores tan bonitos como los del estudio. Tienen los monitores viejos, los de cajón detrás. Tienen un solo monitor a veces por espacio. Te dicen para visualizar un video y tienen un televisor antiguo que ni siquiera prende. Tienen baños que parecen baños de cantinas. ¿Eso está bien? Claramente no. Pero en paralelo tienes a altos mandos oficiales que sí gozan de prerrogativas, llámese cargos nuevos, llámese choferes, seguridades. O sea, trabajemos de verdad y con compromiso todos. Las medidas urgentes que vamos a tomar, reitero, son estas y vamos a procurar, como bien también lo dice José, diferenciar lo que pasa por región. Claro. Porque mire lo que pasó en su momento en Estados Unidos, No, José, es ¿no? totalmente Limpiaron con las diferente. mafias extranjeras. En una, Aquí tenemos que hacer lo mismo. en una. Sea así de simple. O vamos a ganar o vamos a ganar. Así de simple. Entonces, ya para poder ir cerrando el debate, vamos a hacer ciertas preguntas más inquisitivas. En este caso, lo primero es, ¿qué considera usted, José, del candidato presidencial de Avanza País, el general Williams? ¿No? Que lo considere su propia militancia. Yo no puedo definir lo que puede ser su militante de ellos, ¿no? Yo respeto todos los candidatos sabios y por haber, y es una responsabilidad de cada uno de sus militantes. La misma pregunta para usted, ¿no? Entonces, en este caso sería, Octavio, ¿usted qué considera, qué piensa de el candidato presidencial de Somos Perú? Mira, no he tenido el gusto de conocerlo, pero estoy conociendo a José, me parece un caballero respetable. Ambos partidos manejamos lineamientos diferentes, sin duda formas distintas, pero muchas coincidencias también. Y de fondo lo importante en democracia es llegar a ese punto común para avanzar. Entonces, ahora nos gustaría que cada uno nos pueda decir a la cámara, al espectador que nos está viendo, al ciudadano, ¿por qué deberían votar por usted para diputado en estas próximas elecciones? Porque tenemos la decisión de resolver toda la problemática del país. Porque tenemos un plan espectacular frente a la inseguridad ciudadana. Porque tenemos todo un proyecto y un plan para la generación de empleos, como plan de gobierno general de Somos Perú, de manera específica como José Risco, tenemos como plan el Código de Trabajo, que es una herramienta que va a servir para que los trabajadores que ingresan al mundo laboral sepan claramente cuáles son sus derechos, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus obligaciones, para que sepan perfectamente que el derecho al trabajo es de 8 horas y no son más. Y si trabajan más, que le paguen horas extras, que tienen derecho a vacaciones si trabajan el tiempo correspondiente, que tienen derecho a sus gratificaciones, que tienen derecho a su indemnización, es decir, que tienen derecho a todo lo que muchos trabajadores gozan. Segundo, porque estamos llevando un plan de política de vivienda para que se resuelva los problemas de la tuburización en el país y para que se pueda facilitar viviendas dignas y adecuadas para todos. Y tercero, porque en materia de salud estamos promoviendo y vamos a insistir en que el programa de atención domiciliaria, conocido como PADOMI, se convierta en un sistema nacional, mediante la cual este sistema le dé la atención médica a los pacientes cuando no pueden concurrir a un centro médico en sus casas, de manera permanente, semanal o quincenal o mensualmente, con las medicinas correspondientes, previo convenio con las farmacias y también acompañamiento en cuanto a salud mental, que después de la pandemia hemos tenido y tenemos mucho problema en la salud mental.
Muchísimas gracias, José. Entonces, Octavio, ¿por qué deberían votar por usted como diputado en estas próximas elecciones? A ver, nosotros somos un partido que propone reglas claras para fomentar inversión privada. ¿Por qué es importante la inversión privada? Porque atrae trabajo, genera trabajo. Y el trabajo finalmente nos va a permitir dejar la informalidad y regresar a donde siempre debimos estar todos los peruanos, bien cuidados, bien atendidos, con salud y con seguro social. Lo que yo propongo es ayudar a esos emprendedores, a esos empresarios pequeños, para que puedan dar el paso a la formalidad a través de incentivos, no de cargas, ni de mandatos, ni de multas. Ellos son el motor de la economía peruana y ellos tenemos que cuidar, pero no los podemos, reitero, obligar ni los podemos maltratar, sino que tenemos que abrazarlos. Otro tema importante es el de la seguridad, que lo hemos conversado en extenso. Vivimos tiempos lamentables y hay que tomar medidas urgentes. Al general José Williams no le falta valentía ni experiencia para actuar con prudencia y con rapidez en ámbitos como estos. Ya lo ha demostrado en su rubro profesional y en su experiencia. Yo les pido que confíen en mí, que revisen mis propuestas. Soy candidato por Lima con el partido Avanza País y no me considero un político ideológico. Yo me considero un político pragmático. Y creo que coincidimos también ahí. Sí, Lo que evidentemente. vamos a tener que procurar es poner adelante la solución efectiva, no la solución de un color determinado o de una esquina determinada, sino lo que funciona. Ok, muchísimas gracias a los candidatos. Esto ha sido el debate a través de la señal de Diamante TV. Recuerden, nosotros somos Diamante Noticias. Pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Diamante TV Perú. Tenemos TikTok, Instagram, Facebook y YouTube, además de su señal abierta 11.4. También pueden seguir a Diamante Noticias en TikTok y en Instagram, tal cual como Diamante Noticias. Y como siempre, agradecer a Agua Inca, el agua más peruana de todas, por permitir traer este noticiero a sus televisores. Muchísimas gracias a los candidatos, ha No, a sido un ustedes. gusto Gracias. escucharlos en este debate. Entonces, esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden que yo soy Antonella Jarro y esto ha sido Diamante Noticias.